Comenzamos el programa hablando de lo que está sucediendo en la Argentina. Vamos a hablar de, sin lugar a dudas, de lo que está pasando ahora con el DNU, con esta nueva victoria del gobierno, si uno quiere, pero nos interesa principalmente hablar de lo que sucede con la violencia, porque se viene instalando la violencia nuevamente en la Argentina. No quizás como en los años 60 o los 70, que ya ha sido harto estudiado y que terminó lamentablemente el gobierno militar que se dio entre los años 1976 y 1983. No llega tanto, pero sí se ve y se escucha violencia en los términos usados por los políticos, en los términos usados por el gobierno nacional, en los términos utilizados por la oposición y en las mismas fuerzas represivas, ¿no? Que cumplen órdenes, pero a veces las cumplen tan a rajatabla que se les va la mano, ¿no? Vamos a hablar con María Hermina Grande. María Hermina Grande, que es periodista, analista política de la ciudad de Rosario. Ahí la tenemos, ahí la tenemos. ¿Cómo estás, María Hermina? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo andamos? Bien, bien, gracias por atendernos. ¿Se está instalando o se ha instalado ya la violencia argentina, la violencia política en Argentina? Bueno, la chabacanería parece que sí. Uh-huh. La violencia, mira, yo lamentablemente por un hecho absolutamente familiar no pude ver el último tramo, es decir, qué pasó. Tengo entendido que por suerte no hubo agresión, ¿no? De parte de represión. O sea, lo que hicieron es blindaron el Congreso, blindaron. Los que no pudieron blindar es a un presidente de la Cámara como Martín Menem que hasta donde supe, bueno, instaba a que la sesión no transcurriera como debe ser una sesión tan importante en la Cámara de Diputados. No sé si lo ha desmentido, pero la información hasta que yo pude estar sobre ella era eso. Digo, la chabacanería y, por supuesto, si hablamos de lo que pasó la semana pasada, creo que ahora es hora de la sociedad. La sociedad debe interpelarse a sí misma y decir, ¿alcanza para cambiar cualquier valor, para que todo se consienta una inflación medianamente baja? ¿Alcanza? Uh-huh. ¿Alcanza con que los jubilados estén prácticamente con un tercio de lo que debe, cobrando 6 millones de jubilados, cobrando un tercio de lo mínimo que implica una canasta básica para los jubilados? ¿Alcanza la inflación medianamente baja para dejar y aceptar que los medicamentos no se les den más? ¿Alcanza con que la inflación esté medianamente baja para que se permita cerrar el Instituto del Cáncer, cerrar 16 coordinaciones que tienen que ver con enfermedades, algunas que Argentina ya no tenía y vuelve a tener, u otras que son permanentes como la tuberculosis o como el HIV, que ya no hay reactivos? ¿Alcanza? Yo creo que la sociedad debe darse esa discusión, debe a sí misma contestarse si todo vale. ¿Es el principal logro o el único logro quizás mostrable que tiene el gobierno la baja de la inflación? Y hasta ahora sí, hasta ahora sí. Yo no veo otra cosa. Y lo del fondo, hasta donde mis fuentes me lo permiten saber, bueno, hoy, por ejemplo, el Congreso ha aprobado algo que ni siquiera el gobierno sabe que contiene. También es cierto, y esto debo decir con total honestidad, que hasta hasta Guzmán, los acuerdos las cuestiones técnicas no llegaban al Congreso. Pero bueno, hay una ley que el gobierno no cumple y además no puede cumplir porque todavía no hay acuerdo. La sensación que los economistas de fuste tienen es que fue un movimiento, una movida del gobierno como para decirle al fondo, bueno, nosotros ya hemos cumplido, cumplan ustedes, porque no hay acuerdo y no está cerrado. ¿Qué estaría pasando? Y el fondo por fin parece ser que se apioló que la plata que viene del fondo siempre se utiliza para la bicicleta financiera. Ahora le pusieron un nombre más sofisticado, el carry trade. Claro, el carry trade, sí, sí. Exacto. Y entonces quisiera tener algunos reaseguros de que
va a ir y no otra vez para los 5 vivos que ganan de esto o ganan con esto, sino que bueno, va para otra cosa. También es cierto que hay problemas, y con esto cierro, sí, hay sí, problemas con el tipo de cambio. claro. No hay ninguna posibilidad, pero ninguna posibilidad de reactivación industrial y por ende comercial con un tipo de cambio pisado como tiene el gobierno. Bueno, no son pocos los que sospechan de que nuevamente puede ser utilizado lo prestado por los organismos internacionales para contener una escalada del dólar, como ya hizo Caputo con Macri. Bueno, Caputo, recordemos esto, Caputo es ministro porque le prometió, es ministro de Economía porque le prometió al presidente Milei que él traía 30.000 millones de dólares. No los trajo ni los va a traer. Entonces, yo consultaba hoy, esta situación de crisis económica, ¿cuán grave es? Y los entendidos me decían, depende de cuándo llegue la plata. Claro. Así de claro. ¿Había otro camino que no sea o que no haya sido el de acordar con el fondo nuevamente para los argentinos? ¿Había otro camino? ¿Otra alternativa? Los 30.000 millones de Caputo, pero claro, además nadie te da a un país plata si no te cobra y recontra cobra intereses. Entonces, yo personalmente creo, por lo que leo, escucho y converso, que Argentina debía hacer ajustes, todos, aún hubiese ganado Massa, se debía hacer ajustes. Ahora, el tema es sobre quién ajustás. El presidente Milei faltó a la verdad porque él dijo que el ajuste lo iba a hacer la clase política. Lejos está de ello. Y hoy está claro, el principal ajuste recae en los jubilados, recae en la educación, recae en la salud, pero no recae en Tierra del Fuego. Los amigos de Caputo gozan de buena salud. ¿Cuál es el margen que tiene el gobierno? Porque ahora con esto me parece que ya tiene todo aprobado. Creo que no le queda más nada aprobado. La ley bases, el DNU anterior que sigue vigente, este DNU de ahora que permite acordar con el fondo. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el margen que tiene el gobierno para seguir adelante con su política si no fructifica en buenos resultados, ¿no? Para la economía, la microeconomía, la economía del día a día? Lo único que tiene el gobierno para perdurar como corresponde, ojo, yo no estoy hablando de que se vaya ni mucho menos, son 4 años que tiene que cumplir, pero digo, lo único, entiendo, que tiene como para transcurrir con alguna posibilidad de no tener barquinazos, es la economía. Y tener una inflación medianamente baja, pero si no hay un plan integral, que no lo hay, este plan de gobierno, para que todos nos demos cuenta, hoy yo consultaba, ¿a qué se parece esto? Porque 2 o 3 de mis interlocutores me dijeron, esto ya lo vivimos. Y hubo coincidencia en que cada vez más se parece a la política de Martínez de Oz. Y todos sabemos cómo terminó el país. Y no estoy hablando de la dictadura y la feroz desaparición, tortura, etcétera, etcétera. No estoy hablando de lo económico. Me la dejaste picando, María. ¿Hay alguna posibilidad que esta violencia pase de lo verbal y de algún que otro conflicto a trompadas, ¿no? Como tuvo lugar en los últimos días, incluso entre legisladores, un bochorno? ¿Pero hay alguna posibilidad de que esto pase a mayores y pase una violencia armada como en los años 60 y 70? He visto que algunos de la oposición, el periodista Santiago Cunio, algunos periodistas como Alejandro Berkovich, o más de izquierda, dicen, bueno, si hay violencia desde la derecha, hay que responder con violencia de la izquierda y hay que ser más duros, porque si uno no es más duro, queda fuera de la pelea. No coincido para nada, un baño de sangre, ya tuvimos baños de sangre, ya tuvimos y muchos. No, esto es reforzando la política, esto es con un parlamento que funcione y por lo tanto va a haber elecciones, poner gente en el parlamento que tenga que tenga una idoneidad para ello, que sepa lo que tiene que hacer, que pueda enfrentar desde la palabra
a la situación que estamos viviendo y que plantea el gobierno. En absoluto soy partidaria de ningún tipo de violencia. Violencia es la que el gobierno le está infringiendo a la sociedad, pero lamento que haya personas que piensen o colegas que piensen que la salida es la violencia. La violencia es cuando se te terminaron las palabras, cuando se terminaron los proyectos. En democracia la violencia es injustificable. Gracias por el contacto, María Herminia. A vos, Antonio, un beso. Adiós.